El hombre más poderoso es el que se conquista a sí mismo. Séneca. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano se está hundiendo, pero no sabes cómo ayudarlo? Es frustrante, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que la clave no está en las palabras que dices, sino en el ejemplo que das? Hoy descubrirás cómo una historia de paciencia y virtud puede transformar incluso las vidas más rotas. Quédense hasta el final, porque compartiremos lecciones prácticas del estoicismo que pueden ayudarte a inspirar el cambio en ti o en quienes te rodean. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y darle like a este vídeo. Este simple acto puede ayudarnos a compartir estas ideas con más personas. Ahora, entremos en la historia. En el estoicismo, se entiende que los vicios son hábitos negativos nacidos de pensamientos desordenados o deseos mal dirigidos. Marco Aurelio decía, no maldigas la oscuridad de otro, más bien, enciende una luz para guiarlo. Ayudar a alguien con vicios no consiste en juzgar ni controlar su camino, sino en mostrar con el ejemplo una vida alineada con la virtud. La clave está en enfocarse en lo que está bajo tu control, ofrecer apoyo, guía y paciencia, sin atarte emocionalmente al resultado. En una pequeña ciudad rodeada de montañas y ríos cristalinos, vivía Alejandro, un hombre que alguna vez fue conocido por su carisma y pasión por la vida. Sin embargo, los años habían sido duros con él. El peso de las responsabilidades, los fracasos y sus propias inseguridades lo llevaron a buscar consuelo en el alcohol. Lo que comenzó como un escape temporal se convirtió en una prisión. Día tras día, Alejandro se hundía más en sus hábitos, alejándose de su familia, de su salud y de su paz interior. En la misma ciudad vivía Lucio, su hermano menor. Lucio era todo lo contrario, disciplinado, tranquilo y guiado por los principios del estoicismo. Desde joven, había encontrado refugio en los textos de Marco Aurelio y Epicteto, quienes le enseñaron a enfrentar la adversidad con paciencia y autocontrol. Aunque Lucio amaba profundamente a su hermano, sabía que no podía obligarlo a cambiar. Recordaba bien las palabras de Epicteto. Lucio observaba con preocupación la lenta caída de Alejandro. Sus amigos lo abandonaron, su trabajo estaba en peligro y su familia apenas podía soportar verlo así. Pero Lucio también sabía que el cambio verdadero no podía venir de la presión externa, sino del deseo interno de su hermano. Así que, en lugar de sermonearlo, decidió actuar de una manera diferente. La semilla del estoicismo. Una mañana, Lucio fue a visitar a Alejandro. La casa de su hermano estaba desordenada. Botellas vacías sobre la mesa, platos acumulados en el fregadero y un aire pesado que hablaba de días de descuido. Alejandro, con los ojos vidriosos y la piel apagada, apenas le dirigió la palabra. Pero Lucio no lo juzgó ni se mostró molesto. En cambio, llevó consigo un libro de reflexiones estoicas y comenzó a leerlo en voz alta mientras tomaba asiento cerca de su hermano. Al principio, Alejandro lo ignoró, molesto por su presencia. Pero Lucio continuó leyendo, con calma y sin expectativas. Una tarde, mientras Alejandro lidiaba con una resaca particularmente fuerte, escuchó por casualidad una frase que resonó profundamente. La frase lo inquietó. Algo en esas palabras removió una chispa de curiosidad que había estado dormida por años. Finalmente, rompió su silencio y preguntó, ¿qué significa conquistarse? Lucio, con una serenidad característica, respondió, significa tomar las riendas de tus deseos y ser más fuerte que tus hábitos. No se trata de ser perfecto, sino de aprender a levantarte cada vez que caes. El primer paso hacia el cambio. Esa conversación fue el punto de partida. Sin presionar, Lucio siguió viviendo según los principios estoicos. Se levantaba temprano, salía a correr cada mañana, trabajaba con disciplina y siempre encontraba tiempo para leer y reflexionar. Nunca reprendió a Alejandro por sus recaídas, ni lo culpó por su situación. En lugar de eso, dejó que su ejemplo hablara por sí mismo. Alejandro comenzó a notar algo. Su hermano no parecía molesto, no se veía atrapado en las preocupaciones de la vida, y, sobre todo, irradiaba una calma que Alejandro envidiaba profundamente. Inspirado, decidió intentar algo pequeño. Una mañana, por primera vez en años, se levantó temprano. Tropezó, se tambaleó y regresó a la cama después de unos minutos, pero Lucio no lo juzgó. Simplemente le dijo, hoy lo intentaste. Eso es lo que cuenta.
Mañana será mejor. Fue un camino lleno de tropiezos. Algunas noches, Alejandro volvía a caer en el alcohol, y otras, luchaba contra la tentación con todas sus fuerzas. Pero cada vez que caía, Lucio estaba allí para recordarle, no importa lo que pasó ayer. Enfócate en lo que puedes hacer hoy. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucio decidió compartir una historia con su hermano. ¿Sabes por qué me fascina el mito del fénix? Es un ave que, cuando está al borde de la muerte, se quema por completo. Pero de sus propias cenizas, renace más fuerte. Tú también puedes ser como el fénix, Alejandro. Solo tienes que dejar atrás lo que te está quemando y confiar en que puedes reconstruirte. Alejandro se quedó en silencio, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Poco a poco, comenzó a incorporar pequeños cambios en su rutina. Se obligaba a caminar en lugar de quedarse en casa todo el día, trataba de leer algunas de las reflexiones que Lucio le dejaba y, sobre todo, se esforzaba por enfrentar cada día con una nueva actitud. El renacimiento. Los meses pasaron, y aunque el progreso fue lento, era visible. Alejandro ya no bebía con la misma frecuencia. Había comenzado a correr cada mañana, incluso si eso significaba solo recorrer unos pocos metros. Su cuerpo empezó a responder, su mente se despejó y, por primera vez en años, pudo mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Un día, mientras estaban en la mesa, Alejandro miró a Lucio y dijo, «Sabes, por mucho tiempo pensé que eras un idiota por no decirme lo que tenía que hacer. Ahora entiendo que nunca me lo dijiste porque sabías que tenía que descubrirlo por mí mismo». Lucio sonrió y respondió, «El cambio verdadero siempre viene desde adentro. Yo solo fui una luz en tu camino. Pero tú hiciste todo el trabajo». La lección estoica. Finalmente, Alejandro dejó el alcohol por completo. Más importante aún, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en controlar lo externo, sino en conquistar sus propios deseos y miedos. Renació, como el fénix, de las cenizas de sus vicios y se convirtió en una persona más fuerte, más consciente y más feliz. Ayudar a alguien no significa controlarlo ni juzgarlo. Significa ser un ejemplo de virtud, paciencia y compasión. El estoicismo nos enseña que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos ser la luz que inspire el cambio en ellos.